El Mencho mandaba degollar personas. Cortaba cabezas y las colgaba de puentes para que tú las vieras, para que todo México las viera. Pero no lo hacía por odio, no lo hacía por venganza, lo hacía por algo mucho peor. Y lo sabemos porque cuando entraron a su casa, encontraron la prueba. Pero esa prueba no fue lo peor. Lo peor fue lo que estaba escrito al lado. Una libreta donde anotaba con su propia letra cuánto pagaba por las cabezas de los soldados mexicanos. 20,000 pesos, tú por cada uno. Menos de lo que gastó en 4 llantas para la camioneta de un sicario. Menos de lo que gastó en flores para el santo al que le rezaba cada noche. 25 soldados murieron para que él siguiera vivo. Y el hombre que puso precio a sus vidas anotaba ese gasto en la misma página donde apuntaba las piñatas de una fiesta de Navidad para niños. Cada peso tiene nombre, y hoy vas a conocer cada uno. El Mencho, y el hombre por el que Estados Unidos llegó a ofrecer $15 millones, la cabeza más cara del continente, y el 22 de febrero de 2026 murió arrastrándose entre la maleza de su propio jardín con 2 balazos en el cuerpo. Solo, sin guardaespaldas, sin escape, sin nadie que lo salvara. Así terminó el hombre que se creía dueño de México. Pero lo que quedó dentro de esas paredes es lo que cambia todo. Porque entre la comida a medio comer, si las cartas de amor y un salmo copiado a mano suplicando protección divina, las autoridades encontraron algo que ningún gobierno quiere que exista: la nómina completa del horror. Pagos a fiscales de la República, pagos a militares de tu propio ejército, pagos a policías de 6 municipios enteros, pagos a hackers, el sueldo exacto de cada pistolero y cada vigilante callejero. Y entre toda esa contabilidad es una línea que nadie ha podido explicar. $600,000 bajo el concepto regalos de nietos. Más de 10 millones de pesos en una sola anotación. Recuerda esa cifra. También encontraron una lista con alias que no son de sicarios. Son cargos públicos, secretarias, directores, licenciados, todos cobrando del cártel cada semana. Gente con oficina y credencial de gobierno que jura protegerte a ti mientras cobra de quien te envenena. Lo que los medios te mostraron fue el altar, la comida, el salmo. Lo que no te mostraron fueron las libretas. La cabaña número 39 de Tapalpa Country Club. Un fraccionamiento privado en la Sierra de Jalisco, donde las propiedades cuestan entre 8 y 15 millones de pesos. Campo de golf. Seguridad privada. Vecinos que no hacen preguntas y no quieren respuestas. El último lugar donde buscarías al hombre más perseguido del hemisferio. No tenía muros blindados. No tenía túneles. Tenía ventanales con vista al bosque y acabados de madera fina. Pero también tenía una habitación entera acondicionada para hacerse diálisis. Porque el hombre que inundó Estados Unidos de fentanilo se estaba pudriendo por dentro. En el refrigerador, junto a la carne y el pescado, guardaba cajas de medicina renal acomodadas entre bolsas de hielo. No era una visita de fin de semana. Era el escondite permanente de un hombre que se estaba muriendo mientras dirigía un imperio desde una cabaña de madera. Lo delató una mujer. Una de sus parejas sentimentales llegó a Tapalpa el viernes 20 de febrero. La inteligencia militar la siguió sin que ella lo supiera. Ella pasó la noche. Se fue el sábado por la mañana. El Mencho se quedó. Quedarse un día más le costó todo. Domingo 22 de febrero, antes del amanecer,
el ejército avanzó con fuerzas terrestres, o 6 helicópteros artillados y aviones de apoyo. Los sicarios respondieron con un lanzacohetes ruso y un misil antitanque belga. Armas de guerra diseñadas para destruir tanques, apuntando contra soldados de su propio país. Con ese mismo tipo de armas ya habían derribado un helicóptero militar en 2015. Y ese domingo dañaron otro que tuvo que aterrizar de emergencia en medio del bosque. Aquí duraron 45 minutos con armas de distintos calibres y un helicóptero que soltó una ráfaga de balas, dijo una vecina temblando frente a las cámaras. 45 minutos de guerra abierta en un pueblo donde las familias van a desayunar hotcakes los domingos, donde los niños juegan en la calle, donde cualquiera de nosotros podría haber estado ese día con sus hijos. El Mencho escapó por el jardín trasero o pasó corriendo entre 2 esculturas de piedra que él mismo mandó tallar, una con la Virgen de Guadalupe, otra con San Judas Tadeo, los santos que debían protegerlo. Lo cercaron entre los matorrales, le dispararon, lo subieron herido a un helicóptero. No llegó a ningún hospital. Murió en el aire, sobre el mismo cielo de Jalisco que llevaba 20 años manchando de sangre. Cuando los soldados entraron a la cabaña, la mesa tenía comida a medio comer, pan mordido, fruta cortándose, tazas con café seco. Un desayuno que nadie terminó. En las recámaras, ropa tirada, perfumes de marca. Y en el jardín, algo que revuelve el estómago, inflables infantiles, juguetes de niños. Alguien traía menores a ese lugar, al mismo sitio donde en el patio guardaban un lanzacohetes ruso capaz de derribar un helicóptero. Junto a la cama, una caja con 13 videojuegos de Xbox 360. En la pared, un altar improvisado, un Cristo, 4 veladoras, la Virgen de Guadalupe, o San Judas Tadeo y San Charbel, y una hoja con el Salmo 91 copiada a mano, fechada en enero de 2026. Él te librará del lazo del cazador. Un mes después, el cazador le reventó la puerta, cartas de amor en sobre rojo. No se olvide de mí. Te amo mucho, tuya por siempre. Otra, tu güerita, forever. El hombre más buscado del planeta guardaba cartas de amor en un cajón, mientras en otra cabaña guardaba la contabilidad de cuánto costaba matar gente. Y en otra cabaña más, una capa de peluquería negra con su cara estampada y la leyenda «El Señor de los Gallos». Se cortaba el pelo frente a un espejo con su propia imagen. Se mandó a hacer una capa personalizada con su apodo. Ese era el hombre que tenía en jaque a 2 países. Pero todo esto ya salió en las noticias. Todo esto ya lo contaron. El altar, la comida, el salmo, los juguetes. Todo eso lo mostraron las cámaras y lo repitieron los canales durante días enteros. Lo que no salió estaba a 3 kilómetros de ahí. Y es lo que convierte esta historia en algo que ningún político mexicano quiere que veas. Porque lo que había en esa otra cabaña no era evidencia contra el Mencho, era evidencia contra el sistema entero que lo mantuvo vivo, protegido y operando durante 20 años. Cabañas La Loma, una propiedad secundaria a la que nadie había prestado atención. El 26 de febrero, el periódico El Universal reveló lo que encontraron ahí: la narconómina del cártel Jalisco Nueva Generación. Documentos escritos a mano y otros impresos por computadora. Los libros de contabilidad del cártel más violento del hemisferio occidental. No son rumores, no son filtraciones anónimas, son recibos. Para esto degollaba. Para esto cortaba cabezas y las colgaba de puentes. No por odio, no por venganza, para que nadie dejara de pagar,
para que este negocio siguiera funcionando. Las cabezas que encontraron en su casa no estaban en una bolsa, estaban en una libreta, con precio, con fecha, o con la letra del Mencho. Solo en diciembre de 2025, un solo mes, la operación de Tapalpa generó 8.781.000 pesos. En un solo pueblo de la Sierra de Jalisco, droga y máquinas tragamonedas. Y el gasto para mantener esa maquinaria funcionando sin que nadie dijera nada. 1.389.000 pesos mensuales. Solo para comprar silencio. ¿A dónde iba ese dinero? 138.000 pesos mensuales a la policía de Tapalpa. De cada 5 pesos que ganaba un policía de ese pueblo, uno venía del cártel. Los mismos policías que te paran en un retén, los mismos que se supone deben protegerte. Si alguna vez te has preguntado por qué denuncias y no pasa nada, por qué llamas y nadie viene, por qué los narcos se mueven como si fueran invisibles, aquí tienes la respuesta. No son invisibles. Los que deberían verlos están en la nómina. 86.000 a otra policía municipal, 46.000 a otra. Más de 100.000 entre 2 pueblos más. 6 cuerpos de policía comprados en total. 6 municipios donde la ley no es la ley. Y pagos directos a la Fiscalía General de la República, a militares y a hackers. Todo documentado. Todo con cifras exactas. Todo escrito en libretas que el Mencho guardaba como quien guarda las facturas de un negocio. La nómina detalla entre 30 y 32 halcones, los vigilantes callejeros, cobrando entre 2.500 y 3.000 pesos a la semana. A chavos de 18, 19 años que podrían estar en la universidad, parados en una esquina con un celular y una gorra, vigilando quién entra y quién sale de un pueblo. Por menos de lo que cuesta una cena en un restaurante de la Ciudad de México. Los pistoleros cobraban 4.000. Los que aprietan el gatillo, los que ejecutan, los que dejan cuerpos colgados en puentes y descuartizados en carreteras. 4.000 pesos a la semana por matar. Y los comandantes entre 4.000 y 7.000. A jefes de escuadrones de muerte por lo que a ti te cobran de renta en un departamento. Así de barata sale la violencia que te roba la paz cada día. Gasolina, renta de bases operativas, reparación de vehículos. Hasta 20.800 pesos por 4 llantas nuevas para una patrulla choke. El cártel les compraba las llantas a sus sicarios como si fueran empleados de gobierno. Les pagaba la gasolina, les rentaba la casa, les reparaba el coche. Y en cierto sentido, eran empleados de gobierno, porque el gobierno al que servían era el del Mencho. Pero entre las líneas de gastos hay cosas que revuelven el alma. Ingresos de droga a penales. El Mencho metía droga en las cárceles del Estado y lo anotaba como un ingreso más, como quien anota la venta de un producto en un almacén. Mientras tú pagas impuestos para mantener esas cárceles, mientras te dicen que ahí encierran a los criminales para protegerte, él las usaba como punto de venta. O tus impuestos pagaban el techo, su droga pagaba el negocio. 25.500 pesos bajo el concepto gastos de loco. Sin explicación, sin destinatario. Solo esas 3 palabras en un papel que demuestra que hasta lo inexplicable se contabilizaba. 300.000 pesos en un solo pago a Hugo César Macías Ureña, el Tuli, su compadre, su mano derecha financiera. Recuerda ese nombre y algo que debería enfurecerte: pagos para posadas municipales en Tuito y Tomatlán, a 20.000 pesos por cada una.
El cártel pagaba las fiestas de Navidad de esos pueblos. Los niños recibieron piñatas, dulces y regalos comprados con dinero del fentanilo que mataba niños al otro lado de la frontera. Los papás daban las gracias sin saber que la alegría de sus hijos estaba pagada con la muerte de los hijos de otros. Y esto no es especulación. En diciembre de 2024, en Cualcomán, Michoacán, la alcaldesa organizó un evento donde repartieron juguetes a los niños del municipio. Y en una lona enorme, en letras grandes, a la vista de todos, se leía: Los niños de Coalcomán agradecemos al señor Mencho por los juguetes. El nombre del narcotraficante más buscado del mundo en una fiesta infantil, con el permiso de la autoridad municipal. Nadie la quitó. Nadie dijo nada. Porque así funciona. No solo te matan, te compran la sonrisa para que no te des cuenta de que te están matando. Natanael Cano lo llamaba padrino en pleno concierto. O Peso Pluma le cantó antes de cambiar de bando y recibir amenazas de muerte del mismo cártel al que le había puesto música. Y al productor de Del Records lo arrestó el FBI por mover dinero del CJNG. Las canciones que tus hijos escuchan camino a la escuela estaban pagadas con el mismo dinero que compraba a policías y ponía precio a cabezas de soldados. Y esto es solo lo que dicen las libretas de Tapalpa. Un solo pueblo, un solo cártel. Suscríbete, porque cuando salga lo que falta, y vas a querer estar aquí. Ahora los dólares. Otro documento aparte. $2 millones a alguien con el alias Monoflaco. 98.000 a Güereja. Y la cifra que te pedí que recordaras. $600.000 bajo el concepto regalos de nietos. Más de 10 millones de pesos. ¿Regalos para los nietos del Mencho? ¿Lavado de dinero disfrazado de ternura familiar? ¿Un soborno que no podía clasificarse de otra manera? Nadie sabe. Pero estaba escrito con la misma letra que anotaba los sobornos a la fiscalía. Lo más perturbador está en los registros del sur de Jalisco. 21 zonas con pagos semanales. Y los alias no son de sicarios, son cargos públicos. Licenciado Chapacorzo, Dirección Chapacorzo, Secretaria S. Cristóbal, Municipio San Cristóbal, Estatal Pacales, licenciados, directores, secretarias municipales. Gente que llega puntual a su oficina, que saluda a los vecinos, que cobra su quincena del erario, y que además cobra entre 50.000 y 100.000 pesos cada semana del cártel que destruye las familias de ese mismo municipio. Gente que te mira a los ojos en una ventanilla del gobierno, mientras en su teléfono tiene el número del hombre que vende la droga que mata a tus hijos. A lo mejor tú te has preguntado alguna vez por qué en este país las cosas nunca cambian. ¿Por qué da igual quién gobierne? ¿Por qué la violencia no para? ¿Por qué matan a un capo y al día siguiente hay otro igual? Y estas libretas son la respuesta. Porque el problema nunca fue un hombre. El problema es la nómina. El sistema no está roto. Funciona exactamente como fue diseñado. Cada semana, cada pago, cada alias en esas libretas es la prueba. Y ahora, por primera vez, tenemos los recibos. Ese mismo domingo, a pocos kilómetros de donde el Mencho moría entre los matorrales, su mano derecha también caía. Hugo César Macías Ureña, el Tuli, su compadre, el hombre al que los corridos describían como nacido para la acción y amante del peligro. Los 300.000 pesos de la nómina eran solo uno de sus pagos. Lo localizaron en El Grullo, Jalisco,
coordinando en tiempo real los narcobloqueos que estaban incendiando medio país. Mientras el Mencho agonizaba en un helicóptero, el Tuli estaba al teléfono dando órdenes, quemando autobuses, bloqueando carreteras y ofreciendo 20.000 pesos por cada militar mexicano asesinado, pagando por cabezas, en vivo, como una subasta. 20.000 pesos por la vida de un soldado de tu país. Un soldado que se despidió de su familia esa mañana, que besó a sus hijos, que se puso el uniforme, que obedeció una orden, que subió a un cerro a hacer su trabajo, sin saber que su cabeza ya tenía precio antes de que amaneciera. 20.000 pesos. Menos de lo que el Mencho gastaba en flores para un santo de yeso. Menos de lo que gastaba en las piñatas de una posada navideña. La vida del hombre que intenta protegerte vale menos que la fiesta de Navidad que paga el hombre que te destruye. El Tuli intentó huir. Disparó contra los soldados. Lo abatieron. Y lo que llevaba encima dice más que cualquier discurso. 7.200.000 pesos y $965.000 en efectivo. Suelto. Encima. 8 millones de pesos en un solo cuerpo. La caja registradora ambulante de un imperio que esa mañana perdió al dueño y al contador al mismo tiempo. El saldo de ese solo domingo: 62 personas muertas, 30 narcos abatidos, 25 militares que salieron de sus casas esa mañana y no volvieron nunca, 3 civiles que no tenían absolutamente nada que ver, familias destrozadas en un solo día, 176 detenidos, 85 narcobloqueos en 11 estados, autobuses incendiados con gente dentro, tráileres en llamas bloqueando carreteras, un país entero paralizado, aterrorizado o encerrado en sus casas porque un hombre murió en un cerro. Y piensa en esto: el 80% de las armas que le han incautado al CJNG fueron fabricadas en Estados Unidos. Cruzan la frontera hacia el sur, mientras la droga cruza hacia el norte. Muertos de este lado, adictos del otro, negocios en ambos lados. Y en medio de todo eso, tú, pagando impuestos para un Estado que aparece en la nómina del hombre que se supone debía perseguir. Porque eso es lo que dicen las libretas, o que el Mencho no era el hombre poderoso que todos creían. Era un viejo enfermo, escondido en una cabaña, pudriéndose de los riñones, haciéndose diálisis entre la carne del refrigerador, rezándole a un santo de yeso para que no lo encontraran, sin los policías que le cobraban cada mes, sin los funcionarios que le vendían protección cada semana, sin los fiscales que archivaban sus expedientes. El Mencho no era absolutamente nadie. Un campesino enfermo en una cabaña de madera. A todo su poder estaba comprado. Y esas libretas son el recibo de todo. Cada peso tiene nombre, también los que cuestan vidas. En Estados Unidos, los hijos del Mencho pactaron entregar $6.300 millones al sistema judicial. Solo al Menchito le impusieron el decomiso más alto en toda la historia contra un miembro de un cártel en cualquier país del mundo. $6.026 millones. A su hija, la negra, 10 millones adicionales. Y la Fiscalía ya abrió investigación sobre la red de lavado de dinero del CE, JNG, que incluye disqueras del regional mexicano. Los mismos sellos que producen las canciones que tus hijos escuchan camino a la escuela podrían haber estado moviendo dinero manchado de sangre. El dinero no desaparece, solo cambia de mano y de canción. Pero los dólares decomisados allá no son lo que debería quitarte el sueño.
Lo que debería quitártelo son las libretas que siguen en Tapalpa, porque cada alias es una bomba, cada cifra es una acusación, cada línea puede volar una carrera política, un uniforme militar o un puesto en la fiscalía. Y si 6 policías municipales estaban compradas y hay pagos a la F, G, R y a militares y a funcionarios con nombre y cargo. ¿Cuántos pueblos de México funcionan exactamente igual? ¿Cuántas libretas como esta existen en cuántas cabañas de cuántas sierras? ¿Cuántos policías que tú ves cada día están en una nómina que no es la del gobierno? ¿Cuántos funcionarios que tú votaste cobran cada viernes de alguien que no eres tú? Nemesio Oseguera. Cervantes nació sin nada en Aguililla, Michoacán, un pueblo olvidado donde no había agua potable, no había futuro y no había ley. Lo deportaron de Estados Unidos como un criminal de poca monta. Volvió humillado, con rabia y sin un peso. Aprendió a cocinar metanfetamina en un laboratorio de tierra. Aprendió que en México el dinero compra todo. Y empezó a comprar. Policías primero, después alcaldes, después comandantes militares, después fiscales federales, después pueblos enteros. Construyó un imperio que llegó a 40 países y que envenenó a cientos de miles de familias con fentanilo. Pero nunca dejó de ser el campesino que contaba cada centavo. Por eso anotaba todo a mano. Por eso guardaba las libretas. Porque un hombre que creció sin nada no confía en nadie y necesita los recibos de todo lo que compra. Rezó cada noche a San Judas pidiéndole que el cazador no llegara. Le compró flores por 50,000 pesos y el cazador llegó igual. Lo último que vio fue el cielo de Tapalpa entre las copas de los pinos. El mismo cielo que veían los soldados que mandó matar. El mismo que ven los policías que compró. El mismo que ven los niños que jugaban con inflables en el jardín, donde había un lanzacohetes ruso. El mismo cielo que ve la alcaldesa que puso su nombre en una lona de juguetes. El salmo que copió a mano prometía librarlo del lazo del cazador. No funcionó. Y cuando el cazador abrió la puerta, no encontró a un criminal. Encontró un sistema entero, con recibos, con nombres, con cifras exactas. Cada peso tiene nombre, y ahora esos nombres están en manos del Estado. La única pregunta es si el Estado va a hacer algo con ellos, o si esos nombres también están en la nómina. Si esta historia te dejó pensando, suscríbete. Porque lo que viene después de la muerte del Mencho, la guerra por el control del cártel más poderoso de México, va a ser mucho más oscuro que todo lo que acabas de escuchar. Nos vemos en el próximo.